Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa económico de Mega con peras y manzanas. En esta jornada de día martes muy noticioso está el informe del Banco Central al Congreso que indica que la economía este año va a crecer más, pero la inflación sigue persistente. Pero vamos a comenzar esta primera parte del programa con un tema que ha sido muy fuerte en el mercado laboral. Tiene que ver con la informalidad. Ha salido un estudio que ha hecho la Caja de Compensaciones, la Asociación de Cajas de Compensaciones, en conjunto con el Observatorio Económico de la UDP, que está bien interesante. Para conversar más sobre ese tema, está aquí en el estudio Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido a nuestro programa Con Peras y Manzanas. Bien, muchas gracias Roberto por la invitación. Bueno, Tomás, ustedes han encargado un estudio, han hecho un estudio con la UDP bien interesante que quiso abordar la informalidad, y aquí yo creo que es algo bien interesante. Nosotros lo habíamos conversado este tema, pero tiene un elemento bien, yo diría, atractivo, que es desde el punto de vista de detectar la informalidad laboral en el mundo formal. Eso ha sido bien llamativo, y de hecho una de las cifras que arroja este estudio es que hay 900.000 personas que trabajan informalmente en el mundo formal. ¿Cómo puede ocurrir que en el mundo, en una empresa formal, puede haber informalidad laboral? Partamos por eso y después vamos a las cifras. Expliquémosle a la gente con pera y manzana. No, absolutamente, ese es uno de los principales hallazgos. Venimos hablando de informalidad y todos la conocemos y a veces tenemos la imagen del toldo azul y lo es, pero y no se ha avanzado. Entonces quisimos hacer este aporte junto a la Universidad Diego Portal en la Caja de Compensación para poder ir por partes y decir, oye, vayamos entendiendo bien el fenómeno y eso es lo que aportamos. Y el principal hallazgo tiene que ver con eso, con poder relevar que hay informalidad también en el sector formal. Y no son solo 900.000, porque esos son las empresas privadas propiamente tal. También están las personas que trabajan en el hogar y en otras partes, ¿no? En realidad es casi un 15%, 1.200.000, casi un poco menos, de personas que, llamémoslo así, en el sector privado, con cierta formalidad, trabajan. ¿Qué es lo que sucede? Que en una misma empresa, que está formal, paga sus impuestos, por ejemplo, lo suponemos parte importante de ello, frente a impuestos internos, decide que a todos sus trabajadores o a algunos de sus trabajadores o no les va a cotizar o les subcotiza y por lo tanto son informales. A veces les tiene un contrato de trabajo, pero son por unas horas y no son por todas las horas y no se pagan normalmente las cotizaciones. La definición básica de esa informalidad es, si tú eres un trabajador, aunque tengas algún tipo de contrato, pero no te pagan tus cotizaciones, eres un informal. Y eso es lo que se relevó. Más de 900.000 personas en empresas privadas, formales que existen, que pagan algún tipo de impuesto o patente, tienen trabajadores adentro, a lo cual no se les paga sus cotizaciones. Sí, bueno, este es un estudio que ha hecho efectivamente Cajas de Chile con el Observatorio Económico de la UDP. Entiendo que este es el primer estudio de muchos que vendrán más adelante, donde se fijan ustedes en la informalidad dentro del mercado laboral formal, porque estudios de informalidad laboral, lo que tú decías del pañito, del Toldo azul, que los es lo que toldos azul, conocemos que ahora mucho. el símbolo, efectivamente, hay una serie de estudios de la Cámara de Comercio que hablan, por ejemplo, de que ganan muy buena plata, 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos mensuales, que quizás por eso se resisten tanto a ellos formalizarse, pero no me parece que habían estudios respecto de la informalidad dentro de la formalidad. Así es, a nosotros nos interesa seguir haciendo este aporte, poder hacer este estudio de mercado laboral, pero con protección social, porque ¿cuál es uno de los principales desventajas o impacto negativo que tiene ser informal? Es que tenemos a muchos chilenos y a sus familias, sus cargas familiares, sin la protección social que debieran tener. Y por eso las Sin cajas de compensación AFP, nos sin interesan. ISAPRE, sin salud, Sin sin seguro licencia laboral, médica. sin ley sana, por ejemplo, si tu hijo se te enferma. O sea, la protección social en Chile ha avanzado, más allá de los pendientes que todos lo sabemos y seguiremos en eso, ¿no? Y por eso a las cajas de compensación, que estamos 70 años detrás de la protección social, obviamente nos interesa, no podemos llegar ahí, no les podemos dar protección social. Entonces, tenemos que trabajar en ese fenómeno y queríamos aportarlo quizás donde mucha gente no ha mirado. Porque todo lo que se ha hecho el trabajo del comercio informal, que todavía no lo hemos solucionado, pero digamos que ahí hay un trabajo. Pero todo este otro trabajo, que es casi 1.000.000 de chilenos, y si suma su familia, 3 millones, que están fuera del sistema y no reciben protección. Reciben a veces subsidios, tienen acceso a algún tipo de salud, pero todo
obviamente no al nivel que les correspondería. Así que sí, queremos seguir haciendo estudios, seguir aportando al debate, por eso convocamos al gobierno ayer a un debate junto con el sector privado, con la Cámara de Comercio, a discutir, veamos este diagnóstico, que es bien elocuente, y discutamos soluciones. Bueno, esto fue presentado en el día de ayer, hubo autoridades, estaban ustedes en las cajas de compensación, los economistas a cargo del estudio de la UDP, pero también estaba el subsecretario del Trabajo. ¿Qué decían ellos? Porque yo me imagino que aquí tiene que haber una fiscalización. Una empresa formal que tenga un trabajador que se le cotice por menos de lo que gana, eso es una irregularidad, es algo que uno pudiera pensar que es grave. Pero eso se fiscaliza, no se fiscaliza. ¿Qué feedback tuviste en una primera instancia con las autoridades del trabajo, sobre todo? Bueno, esa era parte del debate. ¿Por qué se produce eso? Y lo que tocabas decir, Roberto, es correcto. Hay un problema en la fiscalización y yo creo que hay que hacerse cargo de eso en realidad. No está bien que a veces por un motivo que un pequeño empresario diga, oye, no puedo pagar cotizaciones porque la empresa está muy mal y si quiebro los dejo sin trabajo, que es una típica, digamos, explicación que hay. Pero detrás hay un tema de fiscalización, ¿no? Y quizá una fiscalización a veces más amigable. Uno de los temas era a veces por falta de información. No todos los empresarios o pequeños empresarios que toman estas decisiones, malas decisiones, fuera de la ley, lo hacen necesariamente porque son malas personas. A veces están en situaciones complicadas. El empleo del trabajador. Y de ellos, y también, porque a veces también son gente que no tiene grandes ingresos. Entonces está mal, pero a veces son temas educativos o temas de que no hemos sabido acompañarlo y se está anunciando una serie de subsidios, de alguna manera para apoyar a todas esas microempresas, porque esto se da principalmente en las microempresas, aunque también hay medianas y grandes, pero principalmente ahí. Entonces, ojo con eso, no es solo decir, oye, la Dirección del Trabajo no ha hecho un buen trabajo, sino también tiene que ver con este tipo de cosas, pero también con muchas otras en realidad, que a veces van más allá de la fiscalización, que es difícil, porque ¿dónde se da este fenómeno? Se da, por ejemplo, mucho en el agro. Entonces ahí la fiscalización es un poquito más compleja. Se da en el sector transporte, que no es tan fácil a veces de fiscalizar. Se da en el sector comercio, que ahí sí uno diría quizás es más sencillo en realidad porque son establecimientos propiamente tal, ¿no? Y en el sector construcción. Pero en el sector construcción a veces de construcciones que no son las grandes obras, que son más fáciles de fiscalizar. Son pequeñas obras, arreglos que a veces hace la gente en la casa y contrata una empresa que es medio informal. Entonces, también no es para exculparlo, pero es para decir de que la problemática no es sencilla. Son sectores que no son tan fáciles de fiscalizar. Sí, y ahí, en ese sentido, pudiera haber, yo creo, dos vertientes. Una es la del empleador, que pudiera tener poco ingreso, las ventas están malas, la economía no ha andado bien en los últimos años. Y lo otro también es quizás que el trabajador mismo le diga, ¿sabe qué, jefe? Cotíceme por el mínimo, lo de las ventas variables, dejémoslo afuera, porque así yo saco un sueldo líquido mayor. ¿Cuáles son las variables? ¿Son esas un incentivo desde el punto de vista de sacar un sueldo líquido más alto? ¿Por dónde ven ustedes el problema? Esa es una súper buena pregunta y es una hipótesis que todos teníamos, la que acabas de decir, y ese es otro lo aporte de los estudios. Porque aparte de aportar, primero, una serie muy grande, antes teníamos estudios hasta hace 7 años atrás, lo que hizo la UDP con este estudio fue correr la serie muchos años, más de 10 años. Entonces tenemos una muestra muy grande y dos, combinamos el dato cuantitativo, que es el que estamos comentando ahora, con el cualitativo, que era ir a preguntar, hacer una encuesta. Y se hizo una encuesta súper rigurosa en el cual se hicieron varias preguntas en la dirección que tú dices. ¿No será que el trabajador está diciendo quiero más líquido, cotíceme por menos? Que un diálogo que uno ha escuchado, o a veces es fíjese que no. Hay un grupo de personas que sí. No es ese factor. No, el 80%, el 80% de los trabajadores preguntaba las dos cosas que tú acabas de decir. Uno quiere cotizaciones, preferiría, la verdad es que sí, están disponibles. Ellos preferirían que hubieran cotizaciones. Ojo con eso. Y lo segundo es, pero bueno, quizá a usted le están dando más líquido, ¿está cómodo con eso? No, estoy buscando permanentemente trabajo. Entonces, esa realidad que es de alguna manera que el trabajador el que induce o acepta eso, no. Los trabajadores, más del 80%, no aceptan esto, no lo hacen necesariamente porque reciben un líquido más grande. Ellos preferirían estar en una situación con cotizaciones, aunque eso significara alguna variación en su salario, y la verdad es que si no lo consiguen, están permanentemente buscando trabajo, por lo cual no están cómodos en esa situación. Si te sigo bien, o viene de una imposición del empleador,
o por las características del empleador o por la búsqueda constante de trabajo. Por ahí va la dinámica, ¿no? Así es, de hecho la pregunta es así de directa y dice, esto es una situación que me han impuesto. O sea, hubo un acuerdo bilateral en eso. Más del 60% es algo que tuvo que aceptar esta situación. No es que yo gané porque dije que quería más líquido, no. Me dijeron, estas son las condiciones, estás en el trabajo o no estás en el trabajo y por eso yo permanentemente busco trabajo y un 80 le gustaría que al menos se le reconocieran algunas cotizaciones, Ahora, pensión y salud. sígueme bien tomar la reflexión que te voy a hacer, porque creo que desde el punto de vista de una mirada más grande, esto puede ser una buena noticia que los trabajadores tienen conciencia de que es importante cotizar para salud y para pensiones y que aquí lo están obligando a no hacerlo, que hay una situación de desmedro, pero que los trabajadores sí entienden, porque creo yo que hay rubros donde sí se da, por ejemplo, o se daba el de las empleadas domésticas, las nanas, que ellas le pedían a su jefa o jefe, oiga, cotíceme por el mínimo y pague todo para así yo sacar mayor líquido. Hace algunos años atrás, probablemente esto ha cambiado y el estudio también lo indica. Pero hay una buena valoración de los trabajadores de cotizar como corresponde para tener los beneficios sociales que corresponden, ¿no? Así es. No tenemos la encuesta de años anteriores, hubiera sido interesante para ver si ha cambiado la tendencia, pero vemos que ya es minoritaria. A ver, digámoslo al revés. Hay un 30% que siguen diciendo eso, por decirlo. Miren, no me afecta. Igual yo voy al consultorio, recibo un subsidio, de alguna manera no me afecta ese tema. Y siguen quizás no teniendo comprensión de lo que significa tener protección social. Pero el 60 y tantos por ciento dijo sí. Hoy día hay mucha más conciencia. Sí me afecta en mi pensión futura, sí me afecta porque si accedo a salud, pero no accedo a la mejor salud que podría tener si es que estuviera cotizando por salud. El tema de seguridad laboral, accidente, hoy día un 60% tiene súper claro que estaría mejor si es que estuviera formal recibiendo cotizaciones. Sí, bueno, estos son parte de de los grandes números que hay de la informalidad laboral, donde hay gente que es formal en el sector formal y hay gente que es informal en el sector informal, qué sé yo, y en ambos casos hay que combatirlos, creo yo, desde el punto de vista del Estado, del gobierno, de las empresas. Obviamente, desde la empresa también ahí el gobierno y los estados deben hacer todo para que la economía crezca más. En la medida que haya mayor crecimiento hay posibilidades de que haya empleos más formales y no empleos informales, ya sea el informal, el sector informal o el informal, el sector formal, como lo está lanzando este estudio. No sé, ¿lo ves así también? No, absolutamente. O sea, tocas decir ya varias de las soluciones que se discutieron. Un tema tiene que ver con los ingresos, efectivamente, que es lo que va a mover y como uno ve la tendencia, se ha movido en general la informalidad en Chile entre el 25 y 30%. Y coincide cuando hemos tenido más oportunidades laborales activas, hay más movimiento. Dejo este trabajo que no es tan bueno porque es informal y no paga cotizaciones y me paso al otro. Eso es lo básico, pero por sobre eso también aparecen estas otras cosas que de alguna manera tú mencionaste, que es el tema de que los trabajadores, y esto se da mucho en el fenómeno de los trabajadores que son poco calificados, pero que a veces igual tienen oportunidades. Entonces hay un rol ahí del Estado de poder colaborar en esa migración, en poder ayudar a que las oportunidades laborales lleguen de manera más rápida, ¿no? Fiscalización, ya lo nombramos, una tarea pendiente Así es. que todavía hay que mejorar, y lo que se anunciaba ayer, que anunció el subsecretario del gobierno, que es una nueva reordenamiento de los subsidios. Hay que acompañar probablemente a muchas de estas microempresas a que puedan ofrecer mejores condiciones y mejores ingresos a sus trabajadores y desde ya exigirles contra eso el pago de cotización. Entonces, son varias soluciones, no hay una varita mágica, uno es la economía y mayor oportunidades laborales, otra es ayudarles a la empleabilidad, al perfeccionamiento de esos trabajadores, y otro tiene que ver con fiscalización o con poder apoyar. Como les decimos, que no necesariamente es maldad, malos empresarios, que los hay, sino mucho de ello es porque está en una situación bien complicada. La microempresa y opta, digamos, por el mal menor, por decirlo así. Malabares, sí, El mal claro. menor es mantengo la empresa, no la cierro, y entre todo trato de pagarle, pero eso está mal también. Y eso se puede solucionar con subsidios, por ejemplo. Sí. Bueno, estamos conversando acá en Con Peras y Manzanas con Tomás Campero, el expresidente de Cajas de Chile, el gremio de las cajas, y quiero aprovechar esta oportunidad, hemos hablado del estudio también para hacer un poco de educación financiera. Las cajas han jugado un rol fundamental en la seguridad social en los últimos 60, 70 años, pero probablemente algunas de las personas que estén viendo esto, o muchas de las personas que estén viendo esto, no sepan cuál es el real rol o cuál es el rol que juegan las cajas en nuestra seguridad social.
Yo lo conversaba alguna vez contigo me acordaba de algún comercial en que de las cajas de compensación que ellos decían, jugaban con el tema de las cabañas para ir a veranear de los trabajadores de una empresa que estuviera adscrita a esa caja, pero en ese comercial decían, las cajas de compensación son mucho más que las cabañas. Contémosle a la gente el rol que juegan las cajas de compensación en la seguridad social en Chile. No, claro, y por décadas era las cajas, somos protección social del sector privado, pero que lo hacemos de la mano de los trabajadores. En nuestros directorios hay representantes de trabajadores y representantes de empresarios, un modelo que es bien inédito y que ya funciona por décadas. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros nos hemos propuesto apoyar a los trabajadores, pensionados y sus familias en mejorar su bienestar. Es muy amplio. ¿Y qué nos hemos especializado? En aquellas cosas que no están por ley y que son las básicas. Para decirlo con peras y manzanas, el seguro de salud, FONASA o ISAPRE, o su cotización de pensiones, que es el nuevo sistema de pensiones, ya no le podemos llamar FP, dicen algunos, ¿no? Eso es lo básico, pero la protección social es mucho más amplia. Mucho más que eso. La gente requiere de lo que tú acabas de nombrar, recreación, requiere, por ejemplo, salud complementaria, porque no todo lo cubren los seguros, todos sabemos, los medicamentos en general no te los pagan, muchos exámenes tampoco. Entonces, hemos ido haciendo una seguridad social, algunos la llaman complementaria. Entonces, hemos hecho salud complementaria a través de descuentos en farmacias, copagos, muchos programas a costo cero, por ejemplo, de detección temprana del cáncer de mamas. ¿Cómo se financian las cajas de compensación para brindar esos beneficios a los trabajadores? Porque además es importante destacar que las cajas de compensación son empresas sin fines de lucro. No puede haber lucro. Todas las ganancias se reinvierten, entiendo yo, ¿no? Así es. Una de nuestras prestaciones sociales se llama el crédito social, porque así como hablábamos, la gente, aparte de salud y pensiones, requiere recreación, requiere salud complementaria y tantas otras cosas, educación, capacitación, como hablábamos ahora, hacemos eso también. A veces requieren colaboración en su financiamiento para sus proyectos, para sus emergencias, para reorganizar sus deudas. Eso para nosotros también es protección social, al igual que en Europa. En muchos países se considera que hay que ayudar a la familia cuando tiene algún problema o necesidad financiera. Entonces, el crédito social que existe hace décadas, más de 50 años, es un beneficio social. Algunos creen que es un crédito de consumo, pero es bien distinto. El crédito social lo que es si una persona, nosotros trabajamos con el mundo formal, por eso hacíamos este llamado a vencer la informalidad, y tiene un contrato de trabajo, puede acceder a un crédito con las cajas de compensación. Un crédito social con las cajas de compensación. Que es bien distinto, por ejemplo, en el sentido de que la tasa de interés es igual para todos. O sea, nosotros no diferenciamos si tú tienes más ingresos o menos ingresos, ¿no? Si eres hombre o mujer, si eres más viejo o más joven. No, y hacemos sí una discriminación positiva para más bien los pensionados, para darles mejores tasas de interés porque a veces otros no les dan. Al revés de lo que ocurriría en el sistema formal. Hoy día, o tradicional. Casi 2 millones de chilenos, 1.900.000 al año 2024, se financiaron con las cajas de compensación. Estos no son grandes montos, nosotros no somos los financistas, digamos, de la gente de grande ingreso, en general desde bajo ingreso, estamos hablando de 1 millón hacia abajo, préstamos que son de menor monto, especialmente para familias de menores ingresos, muchas de ellas sobreendeudadas, que vienen aquí a reordenar sus deudas o tienen una emergencia. Entonces, del crédito social, nosotros un pedazo, pero que es muy pequeño, que es lo que denominamos el excedente del crédito social, o sea, si prestamos 100, después nos devuelven 99 porque necesitamos prestarle a otros trabajadores, un 1%, 2% lo sacamos para eso, para poder darle otros beneficios a los trabajadores, porque como somos sin fines de lucro, esa plata no es que sale, sino se reinvierte en lo que hablamos, beneficios en salud, recreación, cabañas, todo lo que la gente conoce. Y ahí hay una cosa bien interesante, porque a un trabajador, el pago se le descuenta por planilla, ¿no es cierto? Así es. Por lo tanto, ahí hay una seguridad que tiene la caja que les permite también cobrar tasas de interés más bajas, porque la tasa de interés muchas veces tiene que ver con el riesgo de que la persona va a pagar o no. Al tener la posibilidad de que se pueda descontar por planilla, ese riesgo se reduce. No sé si a cero, pero se reduce, y por lo tanto eso permite también tener tasas de interés muy convenientes para estos créditos que son pequeñitos, créditos sociales, tal como tú lo decías, de 1 millón hacia abajo. Así es, sí, no, da esa garantía y es cierto, y eso nos permite a nosotros darnos la vuelta, conseguir financiamiento para poder financiar a quienes nadie financia, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, pero igual tiene un riesgo, que es el desempleo.
8% no es un riesgo La bajo. vida nunca hay riesgo cero. Y Entonces, nosotros somos bien distintos a los actores financieros. Nosotros no somos un actor financiero. Damos financiamiento, pero un financiamiento social, y es bien distinto. ¿Por qué? Porque las cajas no tenemos sistemas de cobranza agresivos. O sea, si alguien pierde el empleo, normalmente, no en todos los casos, hay casos especiales de gente que efectivamente son deudores crónicos y necesitamos esos recursos para prestarlo de nuevo, pero por lo general ofrecemos reprogramaciones y lo que hacemos muchas veces es esperar que la gente se emplee de nuevo. y Y siga- ahí se reactiva la cobranza. Entonces, en general acompañamos a la gente a través de seguros de cesantía o de reprogramaciones o de esperarlos ese periodo que es bien difícil, estar cesante, ¿no? Entonces, tenemos una política bien distinta de cobranza y por lo tanto para nosotros el riesgo del desempleo es alto. Cuando sube el desempleo, obviamente significa que se están recuperando en ese tiempo menos recursos. Y por lo tanto no es que sea cero riesgo. Sí, es algo que ayuda a bajar la tasa de interés, al financiamiento para poder prestarle a los trabajadores, pero no es un riesgo cero. Por esta razón, porque nosotros no nos interesa de que si usted está en un problema, está cesante, vamos a ir a perseguirla, a rematarle la casa o cosas por el estilo. Tomás, Eso no pasa. bueno, probablemente mucha gente esté mirando y diga, mira qué interesante, yo necesito 500 lucas, que me lo cuenten, todo perfecto, pero no tengo idea en qué caja de compensación está la empresa en la cual yo trabajo. Dos preguntas ahí. Una, ¿las empresas están obligadas a adscribirse, a inscribirse en una caja de compensación? Esa es una. Y la otra, ¿cómo yo puedo saber si mi empresa está en una caja y en cuál está? Sobre la primera, que esto no es obligatorio, es completamente voluntario y agreguemos algo más que a veces poca gente sabe, que es a costo cero. Esto no le cuesta ni a la empresa ni al trabajador. Yo sé que inmediatamente alguien me va a decir, pero ¿cómo? Si yo he visto en mi liquidación de sueldo que dice cajas de compensación. No, eso es porque dentro de las 20 funciones, como hemos ido viendo, que tienen las cajas de ayuda social, nosotros también colaboramos en el procesamiento y pago de las licencias médicas. No las decidimos, eso lo hace el COMPIN. Si corresponde o no corresponde el pago de una licencia médica. Pero la gente no sabe que nosotros estamos detrás procesando y pagando. Y por lo tanto, nosotros a nombre de FONASA, o sea, esto es una recaudación del seguro de FONASA, recaudamos para poder pagar esas licencias. Pero eso no son recursos de las cajas, están completamente separados. Pasan la plata por usted y ustedes Solo las administramos para... la pagan. Es de los trabajadores y se las Y es devolvemos por a los eso que sale trabajadores. en la planilla. Así es, pero no hay un costo para la costo, empresa, ni no es para la empresa, ni obligatorio, para el trabajador. es voluntario y por lo tanto una empresa puede decidir si tiene trabajadores, y lo decían los trabajadores, entre paréntesis, tienen que hacer una asamblea si tienen sindicato, si no tienen sindicatos basta juntar una serie de firmas, eso lo puede consultar ¿Hay en un todas número cajas. mínimo de trabajadores? Es más complicado cuando son menos empresas porque no hay sindicatos. Y aquí es un llamado a lo importante, uno de los beneficios que tiene a veces la sindicalización. Es más fácil la Es mejor que organización. tenga sindicato. Claro, va a ser porque a más veces, fácil. sí, claro, absolutamente más fácil. Por lo tanto, a las microempresas se les cuesta organizarse para poder afiliarse, pero sí pueden. Tú me habías Sí lo hacen. contado que habían puesto o hay un banner en alguna parte donde uno puede poner su RUT y saber si la empresa en la cual trabaja tiene una caja de compensación. Entiendo que existe ese Así es, porque nos pasa muchas veces que hay empresas que están afiliadas hace décadas Ujú. y no le avisan a su trabajador recién contratado que está afiliado a una caja. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Las cajas, creamos un módulo que lo pueden encontrar en cajasdechile.cl, se van a encontrar inmediatamente con un módulo que se dice consulta su caja. Y usted pone su RUT y le van a decir en qué caja de compensación está y por lo tanto se va a dar cuenta de que tiene acceso a múltiples beneficios sociales que hemos ido Y comentando. ahí uno puede ir a la página de la caja y ahí ver Así es. no solo las cabañas del Brian. Acceso, por ejemplo, a perfeccionamiento para los trabajadores. Hay una oferta, como estábamos hablando, que es los dramas de la Capacitación. informalidad, capacitación, copagos en salud, descuentos en farmacia, que es uno de los más importantes que la gente lo utiliza porque es el mejor y ha ayudado a bajar mucho los presupuestos familiares y así a Y múltiples los otros créditos beneficios. sociales que también tú lo señalabas. Es importante decirlo, alguien que no está afiliado no puede acceder a un crédito social. Esto es un beneficio Hay que estar afiliado. para los afiliados. Entonces, el llamado es que pregunte, consulte su caja, cajasdechile.cl, si está o no está. Y si no está, pregunten a su empresa, ¿por qué no estamos afiliados a una caja de compensación? Señoras y señores, educación financiera en Con Peras y Manzanas, viendo el funcionamiento de las cajas, para qué sirven, ya han visto que son muchas las cosas por las cuales ustedes pueden recurrir.
Partimos con la noticia dura, que era este estudio que ha traído Cajas de Chile sobre la informalidad laboral, pero también quisimos darle un espacio al funcionamiento de las Cajas de Chile que llevan 60, 70 años 70 ya, años cumplimos el año 70 pasado. años funcionando dentro de la seguridad social, y eso es tremendamente importante. Y por eso quiero agradecerle a Tomás Campero, presidente de las Cajas de Chile, por haber venido acá al estudio y contarnos todas estas novedades a la gente, y con Pere Manzana. No a usted, y ahí siempre disponible. Muchas gracias, Tomás, que esté muy bien. Gracias. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar del informe que hizo el Banco Central al Congreso, que tiene dos novedades, una buena y una mala como el chiste. La buena, que este año vamos a tener mejor crecimiento. La mala, que vamos a tener más inflación. A la vuelta de comerciales lo explicamos, lo aterrizamos con peras y manzanas. Con peras y manzanas. Sonó de nuevo mal. Yo creo que tírala después, la música nomás, o sin música. Tú me avisas ahí. Bien, seguimos haciendo Con Peras y Manzanas, el programa económico del canal de noticias de Mega. Y ahora con otra de las grandes novedades de esta semana, porque el Banco Central, como ocurre cada 3 meses, va al Congreso y dice: señores, así está la situación económica del país. A los parlamentarios eso se llama Informe de Política Monetaria, el IPOM. Y ese IPOM está recién salido del horno, y en una conclusión, pero muy, muy general, el Banco Central le ha dicho al Congreso: señores, este año 2025 la economía va a crecer un poquito más que el año 2024, pero la inflación también va a ser un poquito más que la inflación que tuvimos el año pasado. La inflación seguirá siendo un dolor de cabeza, por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Y en el plano internacional, lo que le ha dicho el Banco Central al Congreso es que vamos a tener que estar muy atentos, y era que no, a las medidas que tome el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De eso y demás, para aterrizar este informe del Banco Central al Congreso, ¿qué significa para la gente común y corriente, para el ciudadano común, el informe IPOM del Banco Central? Vamos a conversar con Ignacio Mieres, él es jefe de análisis de XTV Latam. Ignacio, muchas gracias por estar en el estudio de Con Peras y Manzanas. Bienvenido. No, gracias a ustedes. Bueno, Ignacio, partamos entonces por este informe del Banco Central de este IPOM, que yo decía antes de irnos a comerciales, al igual que en el chiste, una buena y una mala. La buena es que va a haber un crecimiento un pelito mayor que el año pasado, y la mala es que la inflación seguirá siendo un dolor de cabeza. Partamos por la mala. El Banco Central reconoce que la guerra con la inflación va a continuar este año 2025, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros, de hecho, decimos una de cal y una de arena. Entonces, Buena. la inflación, exacto, nos muestra que el primer objetivo que él tiene sigue siendo un problema. Y agregándome a tus palabras, habla de incertidumbre, y sobre todo por el panorama global. Entonces, como lo hemos visto en toda esta dinámica, la inflación va a seguir siendo el problema, va a seguir siendo el objetivo que tiene el Banco Central, pero en un entorno que no es tan claro como lo podíamos ver meses anteriores. Sí, ahí, bueno, estaba escuchando yo el informe de Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, y decía que habían elementos dentro de la inflación que causaron mucho ruido y muchas complicaciones, pero que ya se han ido disolviendo. Esa fue la palabra, como por ejemplo el tarifazo eléctrico, que los principales se sintieron en la inflación del año pasado, y ahora está el golpe duro en el mes de enero. Pero después ya no vendrá más tarifazo eléctrico, por lo tanto, desde ese punto de vista, eso es una cosa que, ¡pum!, se disipa, qué sé yo. Pero hay temas con el tipo de cambio, que ahora ha ido a la baja, pero nunca se sabe. Hay temas también con, por ejemplo, hemos reporteado hoy día el precio de los huevos, que no paran de subir por un tema que está ocurriendo en el mundo, que tiene que ver con la enfermedad, con la gripe aviar. O sea, hay muchas variables que podrían seguir incidiendo en el costo de la vida de los chilenos. Sí, tal cual. Y es una dinámica muy común, y es que les digo a todos, acostúmbrense, porque uno dice, no, vamos bien, y siempre sale otro factor. La dinámica actual con la que se está trabajando en la inflación no está controlada. Entonces siempre va a salir un factor, no que el petróleo, no que es la luz. De momento las variables siguen mostrando presión inflacionaria, crece menos, pero hay inflación. Entonces es un problema que existe y se están cambiando las variables.
Sí. Ahí, por ejemplo, lo que decía el Banco Central es en el anterior informe, en el de diciembre, para este año, que íbamos a terminar en diciembre con una inflación IPC anual de 3,6, ahora habla de un 3,8, muy lejos del 3% que es la cifra rango meta que se ha establecido el Banco Central. Y ahí un tema, yo hago conexión con lo que la gente está pensando, qué es lo que le va a ocurrir. Uno es la tasa de interés. Todo indica que en este escenario el Banco Central lo que ha sincerado es, entre otras cosas, que la tasa de interés ya no va a seguir bajando al ritmo de lo que ocurrió el año pasado. ¿Lo interpretan ustedes también así? Sí, tal cual. La principal herramienta que tiene el Banco Central es controlar el valor del dinero. Y eso lo tomamos como la tasa de interés. Entonces, en términos más simples, te hace más costoso endeudarte. Entonces, si tú querías comprarte un auto, oye, piénsalo dos veces. Querías tomar un crédito, piénsalo dos veces. Querías irte de vacaciones al extranjero, piénsalo dos veces, te va a salir mucho más caro. ¿Qué busca con eso? Enfriar la economía para poder controlar eso, el escenario de inflación, que es un desequilibrio que hay en el mercado de oferta y demanda. Pero también empieza a aparecer lo que tú comentabas, el tipo de cambio. Hey, van a subir la tasa de interés, se hace más atractivo el peso chileno porque es más caro, pero ¿por qué quieren fortalecer la divisa? Hay alguna divisa que se está fortaleciendo y ahí entra el factor dólar. Entonces ahí es donde viene todo este tema de discusión que uno dice, oye, pero Chile no produce, compra afuera. Y para comprar afuera son dólares. Tenemos que proteger nuestra divisa igual, porque si no, si nosotros empezamos a bajar la tasa de interés, se nos va a devaluar la moneda y todo lo que compramos afuera va a ser mucho más caro, que va a traer mayor inflación. Entonces hay un escenario bastante complejo. Es una entre la espada y la pared, ¿ah? Porque efectivamente la tasa de interés, nosotros en este momento necesitamos bajarla para que el dinero cueste menos, los créditos sean más baratos y así la gente compre auto, compre lavadora, las empresas se endeuden y la máquina se mueva y se reactiva la economía, porque está bien, el 2,6% de crecimiento del gobierno lo aplaudió harto, pero es una cifra baja, igual necesitamos más que eso. Pero por otro lado está lo que dices tú, que si bajamos mucho la tasa, se va a ocurrir lo que se llama el diferencial de tasas con Estados Unidos y eso va a hacer que la inflación, o más bien que el dólar suba y un dólar más alto genera inflación. Entonces estamos ahí entre la espada y la pared, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así es. Entonces, generalmente lo que uno empieza a ver es variable. ¿Qué es lo que está haciendo más daño? Ahora es la inflación, porque está repuntando el crecimiento económico. El peor escenario sería que si empieza a bajar la actividad económica y la inflación no empieza a mostrar señales de desvanecerse. Entonces ahí uno empieza en un escenario que es muy complicado. Entonces, ahora lo que decía el Banco Central, la economía va bien, nos sorprendió el dinamismo, fue mejor de lo que proyectamos, ahora está nuestra nueva guía de ruta. La economía va bien, pero la inflación es el problema. Entonces, lo que va a hacer el Banco Central, nos enfocamos directamente con la inflación, porque la actividad económica no está siendo un problema. No está creciendo al rango que uno quisiera, pero no está mostrando señales de algún debilitamiento mayor. Entonces, el enfoque está, oye, voy a la inflación. Y no es tan descabellado, en la economía al final las cosas siempre son bien lógicas. Cuando una economía empieza a marchar mejor, las cosas suben porque la gente está comprando, empieza a normalizar su consumo. La misma presidenta del Banco Central en este informe hasta el Congreso, señores y señores, les dijo a los senadores, ¿saben qué? El consumo está tremendamente normalizado luego de que lo trataron de llevar a casi a cero cuando teníamos la escoba con la inflación. Ahora ya está más normalizado, la gente está renovando el auto, quien puede o se endeuda, qué sé yo. Entonces es natural que cuando hay un mayor movimiento económico, los precios también hay una presión hacia arriba, ¿no? Eso es una lógica, es así, Sí. ¿no? Sí, lo que se busca acá es un equilibrio, porque uno dice, ya queremos que suban los precios porque eso incentiva el consumo y como decía, la maquinita funciona, pero también queremos que suba el salario y eso tiene que ir en línea a la productividad. Entonces, cuando empieza a pasar que el salario no está subiendo a los niveles de inflación, es cuando la gente empieza a decir, hey, algo está pasando acá porque me cuesta más vivir. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, hay algún problema de inflación. Entonces, nosotros, medidas que vamos conteniendo a ver si esto se mantiene en nivel equilibrado, es que el salario vaya creciendo a niveles de inflación. ¿Ya? Ahora que se quiere controlar la inflación, bueno, que no crezca tanto. Hay que asumir cierta debilidad económica, pero siempre lo que se intenta jugar acá es un equilibrio. Y ahí, en ese sentido, tú dirías que el informe que entregó el Banco Central al Congreso es un informe optimista, pesimista, término medio de lo que va a ocurrir con la economía este año 2025. Siendo honesto, era lo más esperado. Ya, ¿Ya? Porque uno decía, de no hecho, hubo sorpresa. no, porque nosotros siempre decimos, contextualicemos, hagamos un análisis relativo. Entonces es como, ¿esta polera es cara o barata? Uno dice, lo comparo.
Entonces, esto que está pasando acá, ¿está pasando a los demás países? Y sí, efectivamente, le está pasando a todos. Y de hecho, nosotros siempre subrayamos, hay efectos externos que van a enfrentar y que incrementan la incertidumbre. Es decir, acá el factor Estados Unidos, el factor aranceles. Ese factor está azotando a todos los demás países y lo que genera no es que vaya a haber algún problema económico, incertidumbre. Entonces, oye, ¿puedo arriesgarme a bajar las tasas? No, mejor que no, porque si me arriesgo, bajo las tasas, pasó a Brasil, bajar las tasas y luego ahora la está subiendo. Entonces, mejor vamos con cautela porque la economía está creciendo bien, entonces podemos darnos... Acompañémoslo ahí tranquilo. Así es. Oye, igual hay un factor que ha sido sorpresivo, porque todos le temíamos, yo me pongo ahí en el mismo carro, a las medidas de Trump. Y una de las medidas de Trump, o más bien una de las amenazas, porque no la ha concretado, es aplicarle un arancel al cobre. Y ahí nos afectaría a nosotros, porque el cobre chileno entraría más caro a los Estados Unidos. Pero hasta ahora eso solo ha sido una amenaza, no se ha concretado eso sobre aranceles, impuestos mayores. Pero esto ha generado una cosa que nos ha beneficiado. Se lo voy a explicar, porque los empresarios norteamericanos de la construcción o de cualquier rubro que necesita cobre dijeron, nos va a entrar cobre chileno más caro, vamos a comprar cobre. Y se fueron como locos a cobrar, a comprar y apilaron cobre. Y eso generó que el precio del cobre se fuera a la nube. Está en el mercado norteamericano en más de $5, en el mercado formal en 4,5 creo. Y todos sabemos que cuando el cobre sube de precio, el dólar baja. Entonces el dólar ha bajado una barbaridad, ya se alejó de los 1.000 pesos. Y por lo tanto ahí tenemos siguiendo tu línea, un dólar más barato que ha significado, por ejemplo, que las bencinas bajen de precio. Sí, sí, tal cual. Y nosotros llamamos a esto que es la profecía autocumplida, porque generalmente se le critica mucho a los economistas, a los políticos, al Banco Central. Oye, ya dices todo, pero no dicen nada. Y es justamente eso, porque si un banco central dijera, hey, hay mucho riesgo que vamos a sufrir inflación, ¿qué hace todas las personas? Van a comprar ahora. Entonces el consumo que tenían al futuro lo consumen ahora por ese riesgo de inflación. ¿Y qué hace? Provoca que se dispare la inflación. Entonces siempre más moderado. Y eso es lo que pasa con Trump. Trump no se modera. Entonces al no moderarse y un día sábado, cuando los mercados están cerrados, dice, hey, en febrero vamos a armar una orden ejecutiva, vamos a investigar el rol del cobre y podemos aplicar aranceles. Podemos. Entonces, ¿qué dicen? Oye, me van a subir la materia prima, nosotros teníamos planes de expansión, planes eléctricos, teníamos vivienda, utilizamos mucho cobre, bueno, compremos ahora y hagámonos del stock. ¿Qué provocó eso? Desequilibrio y provocó que los precios del cobre tuvieran ese rendimiento. Ignacio, ponte los audífonos, te invito a hacerlo, porque vamos a escuchar declaraciones de hoy del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien justamente a propósito de, como efecto de la subida del cobre, que ha bajado el dólar, están bajando los precios de los combustibles y él dice que en las semanas venideras los combustibles podrían seguir teniendo bajas importantes. Vamos a ver lo que dijo Mario Marcel en esta jornada. Por supuesto, el determinante más importante de los precios de los combustibles es la evolución de los precios internacionales y del tipo de cambio. Y quiero aprovechar de mencionar que en la próxima actualización de precios de los combustibles vamos a volver a tener una baja significativa justamente por esos factores, por el tipo de cambio en particular. Pero por supuesto nuevos actores en la distribución de combustible es un desarrollo bienvenido. Siempre nosotros valoramos la competencia en las distintas industrias. Ya, ahí se refiere, dice, bueno, que en la próxima revisión de precios, que va a ser la próxima semana, va a haber una baja sustancial de los precios de la benzina, que va a ser en torno a 23, 24 pesos, porque además eso tiene un tope, tampoco puede ser más que eso. Y él se refiere además a una noticia económica que ha estado en los medios especializados en estos días, no sé si la vieron ustedes allá, en la consultora de ustedes, ¿no es cierto?, en XTV Latam, que es la llegada de Petroprix, que es una bencinera española de bajo costo, que en declaraciones al Diario Financiero señaló que va a aterrizar en Chile con precios unos 200 pesos más baratos de lo que están acá. Si se llega a concretar eso va a ser una locura, todo el mundo va a ir a llenar, así que eso es lo que comentaba Mario Marcel. Petroprix, una bencinera española de bajo costo que debiera aterrizar en Chile en los próximos meses y que ha prometido, según declaraciones a un diario, que va a llegar con precios más baratos. Ahora, Ignacio,
Es un alivio, además, los combustibles tienen un peso muy importante en la canasta del IPC. Sí, sí, el precio de la energía y alimentos son los dos componentes que tienden a variar más en la inflación y también el que incurre más gasto en las personas. Entonces, que se modere el precio de la energía es positivo. Pero acá siempre hay que poner matices. ¿Por qué se está regulando? Principalmente se está regulando porque a la moneda que lo compramos se ha hecho mucho más atractivo para nosotros. Ya es bien. Pero ¿qué está pasando ahora con el petróleo? El petróleo venía cayendo Sí, por pues, una perspectiva de que Trump iba a lograr la paz. Y hay titulares, pero no ha sucedido la paz. De hecho, lo que tuvimos el día de ayer es que todos los países que compren petróleo a Venezuela van a tener un impuesto. ¿Qué es lo que sucede ahora? El petróleo marcó nuevos máximos. Entonces, uno claro, puede... porque hay un obstáculo en uno de los principales proveedores de petróleo. Así es. Entonces, lo que uno dice, ya, hay un factor principal que es el tipo de cambio, pero la materia prima está subiendo, que es el petróleo. Entonces, ¿se ve tan claro a corto plazo? Bueno, sí, porque viene más rezagado, pero a mediano plazo, bueno, podemos cuestionar un poco ese escenario. Perfecto. Vamos ahora a la otra variable. Estábamos viendo recién, estamos conversando para que la gente que se está adhiriendo a nuestro programa con Peremeas Sana, con Ignacio Mieres, jefe de análisis de XTV Latam. Estamos analizando, desglosando, aterrizando el informe que entregó el Banco Central al Congreso, que es muy importante porque es el estado de la economía, que indica que este año 2025 vamos a tener un crecimiento un poquito mejor, pero la inflación también va a ser un poquito más alta. Ya analizamos el tema de inflación, vamos ahora al tema del crecimiento. Y ahí, de nuevo, vamos a escuchar lo que dijo Mario Marcel respecto del crecimiento económico, del informe propiamente tal. Veamos lo que dijo Mario Marcel. Yo he señalado que por lo menos en lo que se refiere a factores internos, no hay razones para que la economía crezca menos que lo que creció en el 2024 durante este año. Por supuesto, sin embargo, que hay riesgos. Y esos riesgos tienen que ver en buena medida con los conflictos comerciales que afectan a todo el mundo, por supuesto en una primera instancia afectan más a los países involucrados, pero eso tiene repercusiones que van por supuesto más allá. Ahí estaba entonces el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Esto fue en la conferencia de prensa del lanzamiento de la cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo que se va a realizar acá en Santiago de Chile. También algo muy, muy importante. ¿Cuáles son los números que indican que las perspectivas del Banco Central es que vamos a crecer más? En el informe IPOM de diciembre del Banco Central al Congreso, el Banco Central tenía una proyección de crecimiento para este año entre 1,5 y 2,5. Y en el informe que conocimos ayer, el IPOM de marzo, esa proyección subió de 1,75 a 2,75. Ya es un poquito más de lo que crecimos este año, que también sorprendió porque se creía que íbamos a estar en torno a un 2,3, 2,4. Ahora, la pregunta que te hago, Ignacio Mieres, ¿ese crecimiento es un crecimiento para destapar champaña y bailar como lo hizo el gobierno el otro día? ¿O para estar más cautos porque uno ve que otros países de la región están teniendo números mejores y uno podría aspirar a crecimiento en torno a 4 o 5%, que es lo que se necesita para tener mejores empleos y mejores perspectivas para la gente? Sí, acá tengo dos puntos de vista. El primero es un dato positivo, sí, no lo podemos negar. El servicio se recuperaba, se veía mayor dinamismo en ciertos sectores que se veía estaban débiles, pero yo siempre cuando analizo esto, lo que digo, estos son datos pasados. Ya ahora tenemos que proyectar a lo que viene a futuro. Entonces seguimos viendo fuertes viento en contra a lo que podrían ser las tensiones comerciales, que es justamente lo que Marcel destacaba. Hay un problema, hay una incertidumbre, y también, como te comentaba, es un mercado ahora de titulares, no sabemos lo que puede suceder. Entonces, en un entorno de incertidumbre, lo que empezamos a ver es tensionamiento comercial. Entonces, uno que dice, hey, Chile, ¿tiene buena relación con el mundo exterior? Sí. Él no produce tanto. Todo lo que consumimos, 70, si no me equivoco, por ciento de la canasta básica es exportado. Entonces, importado, disculpa. Entonces uno dice, ya, entonces, y estamos viendo tensiones comerciales, bueno, hay un escenario que es gris, es gris. Entonces, sí, dependemos mucho de cosas que vienen de afuera. Son datos positivos ahora, pero son datos pasados. Entonces, lo que nos interesa es cómo pueden venir los próximos trimestres. Y bueno, no se ve tan clara este dinamismo. Y sobre todo ahora que hay incertidumbre comercial y un banco central que quiere controlar la inflación, entonces estamos atacando por los dos lados la actividad económica. Sí.
agrégale además el factor elección presidencial a fin de año. También Que incertidumbre. siempre es un ruido, una incertidumbre. Ahora, bueno, el Banco Central, estas son proyecciones, los números cambian, estos números probablemente no se van a dar exactamente, pero son proyecciones. Más, es difícil pedirle esto a un economista, pero más de estómago, este año, de acuerdo a lo que ustedes ven, para la gente común y corriente, para los trabajadores, gente que nos ve en el norte, en el sur, ¿va a ser un año igual o mejor que el año pasado? El que, el que está buscando pega, ¿va a tener chance de encontrar un trabajo? ¿Cómo lo están viendo ustedes en XTV Latam? Bueno, nosotros cuando analizamos esto a comienzo de año, partíamos con un tipo de cambio que estaba por sobre los 1.000 pesos. Y nosotros en ese entonces decíamos, no, este valor va a caer. De hecho, nosotros proyectamos a finales de año 900 pesos. Y bueno, nos sorprendió, fue muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están los inversores viendo mejores perspectivas en Chile en este año? Miramos el principal ingreso, el cobre. Y el cobre sigue mostrando buenas tendencias. Entonces, en economía se conoce como al cobre doctor cobre, Sí, porque dice cómo está la tendencia de la economía. exactamente. Entonces, si no tenemos sorpresas, que sería una desaceleración del comercio mundial, nosotros esperamos que la economía pueda ir rindiendo de mejor manera. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces se habla de la inteligencia artificial y nosotros decimos, pero veamos cuáles son los activos reales, esos son servicios, sí, está bien, ya, pero necesitan de una materia prima y ahí destaca el cobre. Justamente. Entonces el cobre, ahora que está teniendo una tendencia al alza y esperamos que se mantenga, esperamos que se vaya reflejando también en Chile, en la economía chilena, y eso pueda ir mejorando. Ignacio, y tú decías el doctor cobre y el doctor bolsa, porque la bolsa de Santiago es una locura, está batiendo todos los récords, sube todos los días. Acá en esta mesa me han dado distintas interpretaciones. ¿Cuál es la que tienen ustedes? Hay algunos que dicen que va desde que está terminando un gobierno, por lo tanto hay perspectiva que pueda venir otro que fuera más pro mercado, a de que, bueno, se abrochó la reforma previsional, un ruido menos, hay menos ruidos internos al menos para los inversionistas, para las empresas. ¿Qué interpretación tiene usted de del boom de la bolsa? Sí, generalmente la bolsa uno empieza a ver y hay métodos cuantitativos, matemáticos para ir viendo por qué sucede la cosa, cómo se puede proyectar. Nosotros lo simplificamos. La bolsa, que es donde se centra la mayor cantidad de dinero, capitales, es el mejor instrumento que nosotros tenemos para medir cuál es el optimismo que tienen los inversores hacia el futuro. Una bolsa que está mostrando máximos crecientes es un inversor que se está posicionando a un escenario futuro mucho mejor. Si no, si uno ve que un escenario puede entrar en recesión, yo estoy sacando el dinero. Claro. Entonces, ¿qué nos está diciendo la bolsa? Efectivamente eso, que se puede ir concretando. Esta salsa en el cobre, podamos ver cómo se beneficie. De momento, la incertidumbre en torno al arancel ya es un escenario que pone ciertas dudas, pero no ha atacado directamente a Chile. Entonces, bueno, Chile está ahí tranquilo, está esperando que China comience a recuperar su demanda, estamos viendo buenas señales, por lo que vemos que el escenario se ve muy favorable para Chile en este año. Claro. Y por lo tanto eso se está reflejando en los números, porque la bolsa, también al igual que el cobre, en muchos casos, muchas veces es predictor de lo que va a venir a un futuro mediano y largo plazo. Está mirando ahí la bolsa, no está mirando el día a día, sino que está mirando hacia adelante. Y eso es súper importante. Además, bueno, esperemos que se recuperen los fondos de pensiones que venían como avión. Tuvieron en febrero, en febrero tuvieron una caída y ahora esperemos que marzo, abril puedan volver a recuperarse porque ahí están los ahorros de los chilenos. Bueno, Ignacio Mieres, jefe de análisis de XTV Latam, muchas gracias por la gentileza de venir a explicarnos estos temas tan difíciles para la gente, explicarlos con pera y manzana aquí en el estudio. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien, ¿ah? Igual. Gracias. Bueno, esto ha sido con peras y manzana, que les vaya muy bien. Chao, chao.